Estimados maestros, bienvenidos. En programas anteriores hablamos del sobrepeso y la obesidad, sus orígenes y sus efectos en los estudiantes de nivel preescolar y primaria y de sus consecuencias. En la emisión de hoy haremos énfasis en las acciones que se pueden hacer para revertir y prevenir estos padecimientos en los alumnos de secundaria, y los expertos en salud alimentaria nos dirán qué alimentos se recomiendan consumir y qué se entiende por una dieta adecuada, entre otras cosas. Bien, veamos algunos datos del sobrepeso y la obesidad en relación con los estudiantes de secundaria. ¿Me acompañan? En nuestro país hay más de 5,5 millones de estudiantes de secundaria en escuelas públicas, entre secundarias generales, técnicas y telesecundarias. De esta población, el 30% tiene sobrepeso u obesidad. Estos estudiantes tienen entre 12 y 15 años, es decir, van transitando por la adolescencia, etapa que se caracteriza por cambios constantes tanto en el aspecto físico como emocional e intelectual. Es la transición de la infancia a la adultez. La mayoría de estos adolescentes viven en un ambiente obesigénico, que significa que existen varios factores que propician el problema de sobrepeso y obesidad, entre el que se destaca el consumo de alimentos con alto contenido calórico. De manera contraria a esta situación, se percibe en los alumnos de este nivel educativo la ausencia casi total de actividad física y el bajo consumo de frutas, verduras y agua potable en su dieta diaria. Este estilo de vida da como resultado el problema del sobrepeso y la obesidad, y trae como consecuencia que los adolescentes tengan 3 veces más posibilidades de contraer enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, altos niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, mismas que anteriormente eran enfermedades que solo se presentaban en los adultos. Los estudiantes de secundaria pasan por una etapa muy delicada de su vida, la adolescencia. Es una etapa de cambios físicos y emocionales, cambios naturales que son parte de un proceso biológico hormonal. Aunado a estos cambios, se debe tomar en cuenta la importancia de los hábitos alimenticios. Precisamente para ayudarnos a entender mejor los problemas de salud y de comportamiento de los estudiantes de este nivel educativo, hoy nos acompañan especialistas en las áreas de nutrición de la educación para la salud y un maestro de educación física. Gracias, doctora Frania Pfeffer-Burak. Gracias a usted. También gracias al maestro Luis Felipe Brito Soto. Muy bien. Y muchísimas gracias a la maestra Angélica Villa Benítez. Ustedes, gracias. Bienvenidos a esta mesa de diálogo. Bueno, primero que nada vamos a distinguir las diferencias entre los hábitos alimenticios y la actividad hormonal y cómo impactan en la adolescencia. Así que le preguntaré cuáles son los cambios físicos que corresponden al proceso hormonal de un adolescente. Le pregunto, doctora. Bueno, como usted mencionó al principio de este programa, hay cambios tanto físicos como fisiológicos y también de índole psicosocial. Entre los cambios físicos y fisiológicos, en esta etapa de la vida aparecen las características sexuales secundarias. ¿Qué quiere decir esto? En las mujeres se ensanchan las caderas, se redistribuye la grasa, crecen los senos. En los hombres hay mayor contenido de músculo, hay mayor crecimiento al final de esta etapa, se engruesa la voz, sale el vello facial y bueno, esto conlleva que se incrementen las necesidades en cuanto al consumo de alimentos y, por lo tanto, de nutrimentos. Como es un periodo de crecimiento rápido, los adolescentes tienen que consumir una dieta adecuada para poder cubrir todas sus necesidades y que este crecimiento se dé adecuadamente. Asimismo, doctora, ¿puede comentarles cuáles son los resultados de tener malos hábitos alimenticios durante la niñez y cómo repercuten ya en esta época en la que estamos hablando de la adolescencia? Bueno, al final y al cabo de cuentas se sabe actualmente que un niño con un problema de obesidad tiene 30% mayor probabilidad de ser un adulto obeso. Si nosotros venimos jalando durante toda nuestra vida malos hábitos, un mal estado de nutrición, sobrepeso y obesidad, va a ser difícil corregirlo en esta etapa de la vida, simplemente porque los adolescentes están rebeldes y por lo tanto esto va a comprometer su conducta alimentaria y no van a cubrir las necesidades
que requiere este rápido crecimiento que se da en esta etapa de la vida. Hablamos de una etapa en la que ya decía usted, la actividad es distinta completamente a otras. En este sentido, me gustaría saber cuántas calorías debe consumir un adolescente diariamente. Bueno, es difícil decir cuántas tiene que consumir un adolescente en general, pero bueno, se dice que en promedio deberían de consumir 2.200 kilocalorías. Otra vez, esto varía dependiendo de la edad, del género y de la actividad física del adolescente. Correcto. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones de una dieta equilibrada para los adolescentes que cursan la educación secundaria? ¿Quién nos puede responder al respecto? Bueno, yo podría mencionar que la dieta para el adolescente tiene que tener las características de la dieta correcta para cualquier etapa de la vida. O sea, que esta dieta sea completa, que proporcione todos los nutrimentos, que nos los proporcione en la cantidad y en la proporción adecuada, que sea variada, que esto nos va a permitir de alguna forma que cubra lo que ya antes mencioné, que sea inocua en su consumo habitual, o sea, que no nos haga daño, que sea accesible al nivel socioeconómico de la persona, que sea adecuada para sus características, porque no necesita lo mismo un adolescente que un niño, que un anciano, y además que sea compatible con el grupo social al que el adolescente pertenece. Gracias, doctora Frania. Y bueno, aprovecho, licenciada, en este sentido, ¿cómo se puede orientar a los alumnos de nivel secundaria para que justamente puedan tener una alimentación equilibrada con los nutrientes que ellos necesitan en dicha etapa? Fundamentalmente, en la práctica docente tendremos que abordar temas fundamentales como la importancia de la nutrición adecuada, el desarrollo del adolescente, la importancia de consumir alimentos sanos, la importancia de consumir además con regularidad nuestros 3 alimentos básicos, y en esta etapa muy asociada a la parte psicosocial y emotiva de su desarrollo, pues muchas veces tienden a querer parecerse a alguien o, en fin, el asunto es que el adolescente esté orientado, esté formado con este tipo de datos que le permitan a él tomar las decisiones para una correcta alimentación. Obviamente todavía necesita un adolescente la orientación de sus padres y de los maestros también. Cuando un alumno de secundaria no consume una dieta equilibrada, adecuada, ¿cómo afecta eso en su desarrollo integral? Además de lo que la doctora señala, que no crecen como deben crecer en el tiempo que lo deben hacer, en fin, este tipo de asuntos fisiológicos que nos recomendaba la doctora o que nos manifestaba, pues los adolescentes pueden estar distraídos en clase, pueden pues no estar prestando atención porque son más buenas tales o cuales productos, son más buenos tales o cuales productos, entonces ellos están en una indecisión para optar por algún tipo de alimentos en particular, y muchas veces están también, van a la escuela, luego van a practicar algún deporte, y en ese ínter pues se les hace muy fácil pasar por el estanquillo, comprar tal o cual cosa y consumirlo pues así como según ellos por practicidad. Ahora nosotros nos preguntamos qué acciones se están desarrollando actualmente en las escuelas para revertir y prevenir el sobrepeso y la obesidad en los escolares, y además en qué consisten y quiénes participan. Veamos. La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública y la Secretaría de Educación Pública, junto con la Secretaría de Salud y otras instituciones de nuestro país, se han comprometido a impulsar medidas para prevenir o contrarrestar el sobrepeso y la obesidad a nivel nacional. Una de estas medidas es fomentar la activación física en la población en los entornos escolar, laboral y comunitario, como una de las bases para tener un estilo de vida saludable. También se divulgarán de manera intensiva los beneficios que conlleva el aumento en el consumo de agua potable, frutas y verduras y alimentos con bajo contenido de grasa y sal, por mencionar algunos. Una medida importante que se reforzará en la escuela es promover el consumo de alimentos saludables y variados, tomando como base el plato del bien comer, contenido que se incluye en los libros de texto de educación básica. Su difusión empezará con los estudiantes y padres de familia, de manera que la cultura de una alimentación sana para tener una vida saludable sea parte de la vida cotidiana de la comunidad.
Esta información pretende contribuir en la toma de decisiones de los alumnos para elegir de manera consciente los alimentos que consumen y los beneficios para su salud integral, orientándolos para que no recurran a dietas improvisadas que pueden provocar serios desórdenes alimenticios como la anorexia o la bulimia. Además del sobrepeso y la obesidad, existen otros tipos de problemas como son los trastornos alimenticios en que pueden caer los y las adolescentes o incluso niños y niñas. Nos referimos en este sentido a la anorexia y la bulimia. Sobre estos dos padecimientos hay muchos mitos y quiero aprovechar la oportunidad para que nuestros invitados especialistas nos hablen al respecto. Vamos a ahondar en qué es la anorexia y la bulimia. Le pido, doctora, que nos explique, por favor. Bueno, como mencionaba antes, los adolescentes suelen tener conductas de riesgo con relación a sus alimentos. Suelen saltarse comidas, especialmente el desayuno, suelen comer mucho fuera de casa, alimentos que pueden carecer de todos los nutrimentos que pudieran necesitar. Pero bueno, sobre todo hay un bombardeo mediático que invita a los y las adolescentes a tener un cierto tipo de figura, a usar una cierta talla de ropa. Y esto de alguna forma las invita y los invita a dejar de comer, que ese sería uno de los padecimientos, que es la anorexia. La anorexia querría decir como que no tienen hambre. No es que no tengan hambre, es que simplemente quieren bajar de peso y se someten a conductas restrictivas. Y esto se da más especialmente en la adolescencia, aunque cada vez aparece a edades más tempranas. Se habla de un parámetro, ¿no? Aproximadamente. Dicen que a los 13 años, pero actualmente ya empieza a suceder en niños y niñas más jóvenes. Mientras que la bulimia suele aparecer más tarde en la vida, en adultos y adultas jóvenes, y es también una relación difícil con los alimentos donde hay un proceso de atracón, donde consumen muchos alimentos en un corto periodo de tiempo. Y esto también puede conllevar, posterior al atracón, conductas de purga o conductas restrictivas. Uf, qué delicado. Seguramente eso afecta directamente a su organismo y más adelante de alguna manera lo veremos en su salud. Yo le pregunto, ¿qué tanto afectan estos padecimientos a los estudiantes de secundaria? Bueno, ahora han ido incrementándose las prevalencias de estos problemas. Se dice que la prevalencia de anorexia va alrededor de 0.5 a 1%, que bueno, la verdad, este es el dato que se da, pero podría ser ya mayor, y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. La prevalencia de bulimia es un poco más alta, aproximadamente del 3 al 5%, también más frecuente en mujeres que en hombres. Bueno, pues además en México por lo menos la